Sesgo de respuesta. Los encuestados no son neutrales. Ya tienen una preconcepción de las ideas, ¿cierto? Entonces, si hacemos una encuesta en línea, por llamada, ¿cierto? En un programa, y estamos hablando de embarazo interrumpido, es probable que los que llaman son los que están muy sesgados hacia un lado o hacia el otro, es decir, los pro vida o los pro aborto. Sesgo de supervivencia es un sesgo que está relacionado con que no puedo encuestar a los individuos que ya no están en esa población, en esa población. Entonces, si quiero determinar el estado de un sector empresarial, no voy a poder entrevistar a las empresas que ya fracasaron, ¿cierto? Va a ser difícil porque ya no existen. Sesgo de falta de respuesta es un sesgo que está relacionado o con la longitud de la encuesta o con preguntas que están mal formuladas. Entonces, si ustedes preguntan cosas relacionadas con orientación sexual, con ingresos familiares, si son portadores de alguna enfermedad, o también si son, digamos, preguntas relacionadas con el promedio de la carrera, es probable que las personas no sigan encuestando o de hecho digan mentiras, ¿cierto? Porque son preguntas que son demasiado sensibles. Y es probable también que si la encuesta es demasiado larga, la persona se vaya a aburrir y se vaya a salir del estudio. Entonces, para faltar respuestas, por eso se llama sesgo de falta de respuesta. ¿Listo? ¿Okay? Ahora, de esos 4, yo les dije, piensen cómo podría estar cerca su encuesta. 2 es si alguien me puede ayudar. ¿Alguien pensó en qué tipos de sesgos tendrían en su encuesta? Sebastián, tal vez, o bueno. Con mi grupo pensamos que podría darse el sesgo de, no sé si entra en los últimos 4, perdón, no escuché bien, pero el sesgo de respuesta voluntaria, en el que puede aparecer si son solo los estudiantes interesados en actividades curriculares responden a la encuesta, lo que podría llevar a resultados no representados de la población general. Ya. ¿Y cómo solucionarías ese sesgo? Incentivando la participación de todos los estudiantes, independientemente de su nivel de participación en actividades extracurriculares, capaz ofreciendo incentivos para que todos puedan responderla. Sí, puede ser ofrecer incentivos, que puede ir desde un caramelo o otras cosas, otros incentivos. Entonces, podrías irte por ahí. ¿Algún otro grupo que haya pensado qué tipos de sesgos van a vivir en su encuesta? Irene y yo pensamos en nuestro caso, que es hablando de la ansiedad, que el posible sesgo que podríamos presentar es el que de falta de respuesta, esto debido a que, o sea, es un tema sensible, muchas personas pueden que no te respondan verdaderamente la encuesta o que ni siquiera hagan el intento de responderla. Entonces, creemos que ese es el que más se puede presentar. Entonces, cuando preguntes algo relacionado con la ansiedad, tal vez la persona no quiera revelar que es ansiosa, ¿cierto? ¿Estás diciendo? Sí. ¿Cómo piensas solucionar ese sesgo? Normalmente o minimizar. Ideas de lo que son los datos,
de la persona, entonces posiblemente capaz el hecho de ser la encuesta anónima o de así deja sentir mejor. Sí, bueno, el anonimato es un buen recurso, porque básicamente están protegiendo los datos, ¿no? Entonces creo que es un buen recurso el anonimato para este caso. ¿Listo? Vámonos para los otros sesgos y luego implementamos la actividad. Entonces tendríamos el siguiente, que es el sesgo de recuerdo. ¿Listo? El sesgo de recuerdo implica que los entrevistados confunden los hechos y su memoria no es clara. Entonces, este es un sesgo básicamente que se escapa casi de nuestras manos. ¿Listo? Pero, por ejemplo, ¿dónde se daría ese tipo de sesgos? Cuando se le pregunta a una persona acerca de la satisfacción de un producto o de un servicio, pero no en el momento en que lo compran, ¿cierto? O en que lo usan, sino mucho tiempo después. Es decir, por ejemplo, si ustedes les preguntan cuál es la satisfacción de ustedes con su celular que tuvieron hace 3 o 4 años, seguramente ya se les está olvidando qué celular tuvieron, ¿no? Entonces empiezan a confundir recuerdos y básicamente van a tener una información sesgada hacia los recuerdos de la persona, ¿no? Ahora, ¿cómo se soluciona ese sesgo? En este caso, la idea es que se realice la encuesta o la entrevista o el estudio en un tiempo lo más cercano a los hechos que se están tratando de cuantificar. Si se está tratando de cuantificar la satisfacción de una persona en un banco, debería hacerse la encuesta justo cuando la persona usó el banco, los servicios del banco, no 3, 4, 5 días después. No. El siguiente es el sesgo del observador. Entonces, en este sesgo, los investigadores, es decir, las personas que están recopilando datos, están sesgados hacia el desenlace de la encuesta. Es decir, tienen una opinión. Y esa opinión hace que influyan a los encuestados para que contesten de cierta manera. Ustedes, como entrevistadores, ya están sesgados hacia el desenlace de la encuesta, ¿no? Entonces, ese sesgo es muy común en preferencias políticas, ¿no? Cuando alguien hace una encuesta de preferencias políticas, esa persona realiza la encuesta, utiliza preguntas diseñadas para que las personas contesten que están afiliados a cierto partido o a cierto movimiento político o a cierta tendencia política. ¿Listo? Entonces, esto sí es totalmente culpa de nosotros, porque no somos objetivos, en este caso seríamos subjetivos. ¿Listo? Subjetivos. El sesgo del caso atípico, ese es muy, muy interesante, porque atípico significa básicamente algo que no es típico, ¿cierto? Que se sale fuera de lo común. Entonces, van a existir casos que son demasiado típicos respecto a los demás casos, es decir, respecto a la media o al promedio o a la media de los casos, ¿cierto? Y eso es muy común cuando se cuantifica el ingreso promedio de los bolivianos o de los de un país, ¿no? Entonces, en un país, básicamente tenemos la clase baja, la clase media y la clase alta, ¿cierto? Ahora, la clase media usualmente gana de 4.000 a 5.000. La clase baja va a ganar de 1.000 hacia abajo, seguramente. Y la clase alta o super alta que está por aquí, debería ganar o gana, digamos, en algunos casos gana hasta 100.000 bolivianos al mes. Entonces, cuando ustedes hacen el promedio de esto, claramente les va a dar sesgado, ¿cierto? ¿Por qué les va a dar sesgado? Bueno, básicamente porque son muy pocas personas las que ganan 100.000, pero esas pocas personas hacen que el promedio se mueva hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo recomendable es o cambiamos de tendencia central, podemos usar la mediana, por ejemplo, o simplemente eliminamos los casos demasiado típicos. ¿Listo? También está el caso de las tallas de los pies, ¿no ven?
Usualmente la distribución es 38 más o menos. 38. Pero hay casos, por ejemplo, el de Shaquille O'Neal, que él está, creo que 50, 54, algo así, ¿cierto? Entonces, claramente, esta persona está haciendo que se mueva hacia allá la distribución por el promedio y podemos llegar a conclusiones que no son muy reales, ¿cierto? Simplemente lo que se hace es eliminar el caso atípico, que en este caso es talla 54. ¿Listo? Sesgo de financiación, ese ya está más relacionado con actos, digamos, no éticos, porque usualmente las encuestas que son muy grandes tienen un financiador, ¿cierto? Y ese financiador no va a querer que las encuestas arrojen resultados en contra de su empresa, su idea, su industria, ¿no ven? Entonces, algo muy común es que, por ejemplo, las empresas de gaseosa, ¿cierto? O las empresas, sí, de gaseosa o de dulces, quieren básicamente hacer una encuesta para ver cuáles son los efectos de la gaseosa o del dulce en la salud. Obviamente todos sabemos que tomar gaseosa en exceso es malo, pero es probable que Coca-Cola minimice esos efectos, ¿no? Con la encuesta misma. Diseñan la encuesta y diseñan la muestra de tal manera que los resultados finales estén sesgados hacia un punto en el cual se favorece a la empresa. En este caso sería Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola va a ser favorecida, ¿cierto? Y va a decir, ok, es probable que los efectos de la salud de la Coca-Cola no sean tan malos como dicen, pero obviamente todos sabemos que no es así. ¿Listo? El sesgo de variable omitida, ese es muy interesante porque usualmente cuando se omite una variable muy importante en una encuesta, esa encuesta va a ser sesgada por la ausencia de la variable. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo hago una encuesta para determinar los ingresos del hogar, ¿cierto? Y se omite el aporte de uno de los padres, ya sea el padre o la madre, ¿listo? Ya sea el padre o la madre, cualquiera de los dos. Obviamente esa encuesta va a estar sesgada por la ausencia de la variable, que es en este caso el ingreso del padre o de la madre. Y usualmente, porque estamos en una sociedad un poco, digámoslo así, todavía con tendencias machistas, usualmente se omite el aporte de la madre, ¿cierto? Y se da por sentado de que la madre solamente está en el hogar haciendo tareas del hogar, que son muy importantes, obviamente, pero que ya estamos en un punto en el cual no es así, ¿no? La madre, de hecho, usualmente es la que más aporta a la familia. Sesgo de confirmación es muy parecido al sesgo del observador. Recuerden, el sesgo del observador es cuando yo estoy infiriendo en el entrevistado para que el entrevistado conteste de cierta manera. Y el sesgo de confirmación es el cual es muy parecido porque los encuestadores o los investigadores creen la veracidad de la hipótesis antes de que sea probada. Es decir, la tarea del encuestador o del investigador es confirmar o refutar una hipótesis, pero si ustedes ya llegan con la idea de que está confirmada la hipótesis, pues van a tener problemas cuando analicen la data, ¿cierto? Volvemos al mismo ejemplo del embarazo interrumpido, ¿no ven? Entonces, si una persona quiere cuantificar los beneficios del embarazo interrumpido y esa persona es pro aborto, pues claramente va a estar sesgado porque ellos ya creen que hay muchos beneficios, ¿cierto? Y si es anti-aborto, va a ser lo contrario, ¿cierto? Van a tratar de, o ya creen, ¿cierto?, que los beneficios son mínimos para ese caso.
¿Listo? ¿Ya? Ahora sí vamos a la tarea. La tarea era, dada la hipótesis que ustedes plantearon, determine cuáles son los sesgos más probables que su encuesta puede sufrir. Ya vimos todos, los repasamos rápidamente. Confirmación, variable omitida, financiación, caso atípico, observador, recuerdo, falta de respuesta, supervivencia, respuesta voluntaria e infracobertura. ¿Listo? ¿Okay? Determine cuáles son los sesgos más probables que su encuesta puede sufrir. ¿Cómo evitarían cada uno de los sesgos que han señalado anteriormente o que han señalado anteriormente? Porque son grupos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a ir a, déjenme reclamar aquí host, porque tengo que ir a UPVNet, no sé si podemos entrar a UPVNet, creo que estaba caído. Un rato para reclamar el host. Ok, 20. Voy a copiar una vez. Ya, déjenme reclamar el curso acá. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerlos otra vez en subgrupos, en breakout groups. Y van a hacer la tarea que les estoy diciendo, por favor. Solo hay un... Perdón. ¿Me vas a hacer el breakout? Sí, estoy tratando de hacerlo. Perdón. Una pregunta no relacionada a esta tarea, pero con respecto a los videos que usted manda, ¿qué quiere decir por pasos registros? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con este videos que usted manda? ¿Qué quiere decir pasos registros? Para sus registros es para que lo tengan para ustedes, para que estudien. Eso sería. ¿Sí? Bueno, no les pregunté si aún no soy asignación para la tarea de la encuesta. Sí, eso, pero eso es hasta hoy. No, en la encuesta que me había hecho hasta hoy. Lo voy a abrir. A ver, Belén. ¿Con quién estabas? Con Nadine. Con Nadine Miranda. Ajá. ¿Listo? Fabiana. Arenas, Fabiana. Nicole Vaca y Romina Silva. Flavia Candia. Con Irene. Gabriela Cueste. Ay, perdón. Perdón. Javier. ¿Con quién estabas? Entonces Javier va a ser 5. Con Sebastián. ¿Listo, Mafer?
los que no están haciendo eso. Pero no encuentro. Ya, ustedes si quieren verse aquí. El resto, por favor, es decir, nadie no se Michelle tampoco se unió. Igual pasa aquí. Nicole no se unió. Empezaría con usted. Ok, ¿cómo les fue, chicos? Chicas. Profe, ya lo de ver los sesgos y eso, Ujú. ya lo hicimos. Ya, además de los otros, algunos de los otros que vimos, ¿cuáles son los más graves para ustedes? A ver, solo vimos que nos podía afectar el sesgo de falta de respuesta. Ujú. Y para poder solucionar este sesgo, como que pusimos 3 posibles soluciones. Ya, La primera sería asegurar la confidencialidad, confidencialidad. que esta encuesta sería, pediríamos nombre, correo y nada. Ujú. Y luego también sería no aceptar las preguntas, porque las personas no van a querer una encuesta que tenga 10 preguntas, 15 preguntas y que sean largas. Exactamente. Bien, Ya, poner opciones para que ellos no tengan que escribir. entiendo. Su encuesta en la ansiedad, ¿sí? No, son las condiciones del área de trabajo de estudiantes de psicología pueden llegar a afectar Ya,
tal vez lo que te digo es, cuando se cuál es su desempeño académico en su vida, y ahí te das cuenta del problema, un sesgo de falta de respuesta. ¿Alguna otra? Claro, si es una amiga, tiene algún otro sesgo que viene identificado. Ok, entonces, vaya redactando porque eso para mañana listo. Para dos. ¿Cómo van? Ya, ¿qué sesgo pudieron identificar? Claro, también no preguntan. Perdón. Claro, el de recuerdo tiene sentido. En un pasado distante. Ese creo que sí está fuera de control. Sí, sí, sí. Ya no debería preguntar muy específicamente, digamos, cuál fue su promedio. Eso les va a sesgar mucho. Preguntar más cuál fue su desempeño, nada, un poco más general. Ok, redáctenlo y como la vez pasada igual lo subiremos por Word y eso va a ser para mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Cómo les fue? ¿Qué tipo de sesgos esperan ustedes ver o lidiar? El que mencioné en clase puede ser Ujú. el sesgo de conducta voluntaria y el sesgo por interferencia. El sesgo de, bueno, el sesgo de falta de respuesta no identificado. Explícame el sesgo de respuesta voluntaria. Puede aparecer si solo lo tienen interesado. Eso es lo que Ah, cierto, sí, explica. en actividades curriculares de una encuesta, Ya, lo que puede llevar a los resultados más representativos de una población general. claro. Y en ese caso dijiste hay que dar unos incentivos. ¿Cuáles? Sí, podría ser como una tarifa para los participantes para aumentar la tasa de Y hay infracobertura física. porque este puede ocurrir cuando la muestra
persona seleccionada no representa adecuadamente a toda la población de interés. En el caso de nuestra encuesta, esto podría suceder si solo se incluyen estudiantes que asisten a clases presenciales, excluyendo a quienes pueden quizás tal vez estudiar en línea o no tienen mucho contacto presencial. Claro. Bueno, pero se supone que todos en tu carrera son presenciales, ¿no? Claro, pero capaz por excluir alguna excepción. Ahora también puede ser que vayamos a modalidad híbrida, ¿no? Y eso sí genera un sesgo fuerte. Y en ese caso, ¿cómo harías para minimizar el sesgo? Se podría utilizar un marco muestral que considera a todos los estudiantes independientemente de su modalidad, capaz realizando la encuesta de modalidad virtual y de modalidad presencial. Sí, tiene sentido. La cosa es que los virtuales va a ser más difícil convencerlos, ¿no? Sí. Eso es lo grave. Ya, escriban eso y lo vamos a ver como tarea como la vez pasada. ¿Listo? Ok. Esto voy para el 3. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo van? Creo que había venido por aquí, ¿no? Todavía no sé. No, todavía. Ya, ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál es su hipótesis? Ya. Ok, ¿cuántos estudiantes? Ok. ¿Qué tipo de sesgo? Establecimos dos, que son el sesgo de falta de respuesta, que ya lo había compartido mi compañera durante la clase, que era el de que debido a la ansiedad de cómo se responde, son las necesidades de no contestar. Nuestra solución para eso sería el anonimato. Luego tenemos el sesgo de recuerdos, que es debido a que normalmente se habla de recuerdos ya antiguos, por lo tanto los encuestados podrían confundir la situación de ya sea que fue por ansiedad o también por algún factor externo, como falta de conocimiento, distracción, entre otros. Para eso, como solución, pusimos entrevistas estructuradas o semi-estructuradas y indagar más en lo que vendría siendo la experiencia para identificar si es por ansiedad o por algún otro factor. Ok. ¿Algún otro sesgo? Infracobertura. Bien, está bien. Estaba pensando que tal vez no, infracobertura no van a tener, porque como solo es de segundo año, fácilmente se va a cubrir. Sí, está bien. Justamente les iba a pedir que lo pusieran en Word y lo suban a la plataforma. Ya les aviso cómo y dónde. Ok. So, vamos al plan. ¿Qué tal? ¿Cuál era su hipótesis y cuáles sesgos pudieron identificar? Ahorita le digo. Nuestra hipótesis es, bueno, que la participación regular en las actividades deportivas mejora el rendimiento académico de los estudiantes de psicología. Ok. Y los sesgos más probables sesgo de autolesión, sesgo de memoria, de deshabilidad social, de muestra y reducción de discriminación. ¿Otra vez sesgo de?
regresión hacia la media. ¿Ya? ¿Cómo sería ese? Eso sí. Bueno, ese es que los estudiantes, ya sea con rendimiento académico o muy alto o muy bajo, son seleccionados, sus resultados podrían no representar la mayoría. Ya, o sea, valor atípico, ¿no ves? Sesgo de valor atípico. ¿Y cómo solucionarían ese sesgo? ¿El de regresión hacia la media? Uh-huh. Bueno, haríamos una muestra un poco más equilibrada, donde incluiríamos estudiantes con un rango diverso de rendimiento académico, para no centrarnos tanto en extremos como que bajos o altos, para no alterar los resultados. Ya. Lo que podrían hacer es hacer la encuesta y luego descartan los estudiantes que tengan muy bajo o muy alto rendimiento académico. Si es que eso es lo que nos piensan. Sí. Ya. ¿Algún otro? Bueno, otro que tenemos en el tenemos de autoselección, memoria, pensabilidad social, bueno, y aparte que acabamos de decir. Ok. Resúmanlo todo en un Word y lo vamos a subir a la plataforma. ¿Listo? Ya listo. ¿Listo? Gracias. ¿No? ¿Qué tal? Hola, Liz. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bueno, dice, yo he estado definiendo que creo que es el único más afecta es el sesgo de infracobertura, porque como lo hacemos y en línea, descartamos a las personas que no tienen internet, una conexión Wi-Fi fija y todo eso, o sea, eso nos perjudica más que a nadie. Ya. También hemos tomado en cuenta que podría ser un sesgo de respuesta voluntaria, ya que creo que todos estamos de acuerdo que no haya nadie que diga que no afecta lo que está pasando, pero que absolutamente nos afecta a todos. Claro. Están hablando pero de la hipótesis que van a probar. También queremos ver la solución, o sea, ¿sabes? No es una experiencia propia que he hecho en encuestas pasadas. Yo he tenido que caminar por toda la universidad buscando personas que me encuesten. Cuando encuesta a la persona, tuve que pedirle que me lleve mi teléfono, que pregunten y todo eso. Es más complejo que esa persona porque siento que la manera más sencilla de que la persona o bueno, la manera directa de que la persona responda encuestas, esperar en que vayan como encuestadores que lleven el teléfono y ya. Ya. O sea, cuando tú hiciste esa recolección de datos, has encontrado que no es tan fácil. O sea, no es fácil porque es que no hay personas que también hacen más encuestas honestas sobre sí. Y a veces, porque a veces por ello no cuando se te olvida, o sea, no se te olvida y puede pasar que pierdas, no tengas mucho tiempo y si no ves que nada, claro, ahí tendrías
Ajá. Sí, la cosa es que usualmente dependiendo del tipo de temática, el perfil de persona que contesta encuestas es muy parecido siempre con personas, digamos, relativamente amables, ¿no? Que pueden disponer del tiempo. Y eso de todas maneras queda un poco sesgado siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál era su tema, perdón? Ya. Ok, resuman todo en un Word y luego lo subimos a la plataforma. Listo, prepárense. Hola, ¿cómo les fue? ¿Ya qué tipo de sesgos encontraron que podrían sufrir? Bueno, de lo que hemos visto hoy día, vemos que ninguno porque básicamente es como que una perspectiva que vamos a tener nosotros y bueno, vamos a tener, digamos, la mente abierta, o sea, ya hemos tenido trabajos así, no es como que queremos que sea tal. Entonces nos mantenemos con los cuatro primeros, ¿no? Que queremos que son los más reducidos. Ya. Sí, efectivamente, yo creo que infracobertura y falta de respuesta son los más comunes. ¿Cuál es su hipótesis? De nuestro trabajo era que los estudiantes de la carrera de psicología que mejor calidad de sueño tengan tendrán un mayor rendimiento académico. Ya. Bueno, no sé si falta de respuesta. Más bien infracobertura podría ser. Pienso yo. Sí, igual supervivencia, ¿no? Porque son como que similares. Sí, digamos, supervivencia, no estarías entrevistando cuáles serían los que no sobrevivirían en tu caso. Es decir, por qué supervivencia? Ese no lo entiendo bien, ¿me puedes explicar? Porque, o sea, podría ocurrir si es que todos los estudiantes de todos los semestres no llenan la encuesta a tiempo, o sea, para nosotros seguir con ese proceso vamos a necesitar como que ponerle un stop a la encuesta, porque estaríamos dejando de lado dicha respuesta, ¿no? De las personas que faltaron. Ya. Sí, bueno, está como. Estaríamos tomando en cuenta. Claro, sería más como. Sí, está bien. Entiendo. Ok, resuman eso en un Word y ya lo vemos. ¿Listo? Buenas, ¿qué tal? Hola, listo. ¿Cómo les fue? Muy bien. Todo bien. Ok, ¿qué tipo de sesgos podrían sufrir ustedes? A ver, de los nuevos que avanzamos, son uno de los practicantes del juego, porque como es, las redes sociales, no todo el mundo sabe, se acuerda cuando de las redes sociales. Eso es verdad. Igual es, como es tan adictivo, pueden pasar 3 horas y uno no se da cuenta. Sí. ¿Algún otro? También de los nuevos, creemos que también puede ser el sesgo de confirmación, tomando en cuenta si es que nosotros creemos firmemente de que las redes sociales llevan a la procrastinación, podemos pues, diseñar la encuesta en base a eso. Ya. Infracobertura tienes, ¿no? Sí, la infracobertura también. Ok. Resuman eso en un Word y también denle soluciones, ¿no? Es decir, cómo van a minimizar ese sesgo. ¿Ok? Sí, ya lo tenemos. Ya. Voy a cerrar los rooms y nos vemos. ¿Listo? Ya.
Les hago una pregunta. ¿Tenemos que hacerlo todo en el mismo doc, o sea, en continuación de la hipótesis, tiene que ser en un nuevo doc? En un nuevo doc no hay problema, pero les iba a decir, lo primerito es que ya tienen el espacio para que suban la encuesta de calidad del aire que haber hecho entre ayer y hoy. ¿Listo? Aquí, bueno, faltan personas que todavía se unen. Ya están todos, ¿no? ¿O no? Listo, entonces, como les decía, ya tienen la encuesta, ya tienen el espacio en su UPV virtual para que suban la encuesta de calidad del aire que hicieron, conviertan a frecuencias relativas y también a porcentajes. Eso es importante, ¿listo? Porque eso es parte de la tarea. Pueden subirlo como PDF o como Excel, ¿ya? Y eso sería hasta hoy a medianoche, por si acaso. ¿Listo? Esto que acabamos de hacer, esta actividad, la voy a abrir de una vez. Van a subirla también como Word, uno por grupo, ¿listo? Recuerden que estamos trabajando en grupo acá. Y aquí vamos a poner sesgos de encuesta. ¿Listo? Y eso lo tendrán que subir. Vamos a hacerlo hasta mañana, de tal manera que, digamos, vayamos día por día. ¿Listo? Hasta el 12 de septiembre a las 23:59. No se les olvide porque ya me empezaron a escribir algunos que se les olvida, etcétera. Entonces tratemos de cumplir las fechas de las tareas, por favor, para evitar inconvenientes. Más que todo no es por ser malo, sino es que se me va a olvidar. Entonces cuando esté pasando calificaciones, se me va a olvidar que ustedes me enviaron por WhatsApp y luego me toca volver a cambiar. No es agradable. ¿Listo? Hagamos esta última actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para evitar sesgo? ¿Listo? Además de lo que ustedes ya dijeron, ¿cierto? Cada sesgo. No son los únicos sesgos, hay otros sesgos, ¿cierto? Pero estamos digamos los más relevantes. Entonces, fíjense, primero, vamos a dejar estas dos para el final. ¿Listo? Entonces, lo primero es evitar el muestreo por conveniencia. No sabemos todavía qué es muestreo por conveniencia, pero ¿listo? Tenemos que establecer claramente cuáles son los objetivos de la encuesta. Eso creo que usted ya lo tiene listo. Dar a todos los encuestados la oportunidad de participar por igual y darles al mismo tiempo, ¿no? Entonces no apurarlos, etc. Esta es importante, ya algunas de ustedes lo mencionaron, una encuesta corta o razonablemente corta. ¿Listo? Porque si no, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el encuestado se salga. Y la segunda es que el encuestado al final empiece a llenar simplemente al azar. ¿Listo? Hacer que las encuestas sean fácilmente accesibles. Eso lo mencionó justamente Sebastián también. Él encontró algunos problemas al hacer encuesta de forma, digamos, personal. Aquí, digamos, la recomendación es usar instrumentos como Google Docs y realizar un seguimiento, ¿no? Es decir, ver en qué punto la encuesta está y si la encuesta es, digamos, le toma varios días, etcétera, pues hay que hacer un seguimiento. Y estas dos que son importantes, esta que está aquí todavía no la entendemos muy bien. Vamos a ver qué es nuestra conveniencia. Tenemos que definir la población y el marco muestral. ¿Listo? Ya sabemos qué es población, pero tendremos que repasar. Tal vez ustedes ya saben cuál es el marco muestral y cómo generar un marco muestral.
digamos, de forma objetiva o cuantitativa. ¿Listo? Y justamente ese es el siguiente tema, marco muestral, y después de marco muestral vamos a ver los tipos de muestral. ¿Listo? ¿Okay? Empezamos definiendo hasta las 11, nos quedan 2 minutos. Marco muestral. Entonces ya sabemos que población es básicamente la unidad de análisis, ¿cierto? Estudiantes de psicología o estudiantes de psicología y la muestra es representativa, ¿cierto?, de la población. Lo más posible, vamos a ver qué tipo de muestra podemos hacer. ¿Ya? ¿Qué es el marco muestral? Básicamente es una cuantificación de la población. ¿Listo? Entonces, el marco muestral es una forma en la cual todos los elementos de la población deben estar identificados con un identificador lógico y numérico. ¿Listo? Es decir, estudiante, en el caso de los estudiantes, podrían utilizar, por ejemplo, el código de los estudiantes. ¿No? Entonces, cada encuestador va a estar identificado con un número. ¿Listo? ¿Ya? Y cada elemento del marco muestral, es decir, cada elemento de la población, debería tener datos adicionales para hacer muestreos avanzados. Por ejemplo, si agarramos a esta estudiante mujer, ¿cierto? Vamos a ponerle su código va a ser 8234. ¿Listo? Ese sería el identificador. Y esto va a tener ciertas características que va a ser mujer, semestre y porcentaje de beca. ¿Listo? Entonces, cada elemento del marco muestral tiene identificador y además de eso tiene características. ¿No? Importantísimo, no pueden haber elementos muestrales repetidos porque la probabilidad de agarrar ese elemento pues aumenta. Es decir, si hay 2 personas o si hay una persona repetida, la probabilidad de agarrar a esa persona va a ser mayor y por lo tanto va a estar sesgado hacia esa persona. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, usualmente el marco muestral se puede conseguir como una lista, ¿cierto? Y esa lista básicamente ayuda a identificar los objetos que participarán en un muestreo aleatorio. Entonces, si estamos hablando de estudiantes, la lista sería básicamente no nombre, sino simplemente código, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene género, tiene, ¿qué había dicho? Semestre, carrera, porcentaje de beca y también podemos tener promedio, ¿cierto? ¿Listo? Entonces el marco muestral es simplemente una tabla que contiene los identificadores y las características de cada uno de los identificadores. ¿No? Ahora, si estamos hablando de marco muestral por área, es diferente, ¿cierto? Porque son los elementos que permiten delimitar las unidades geográficas para ubicarlas en el lugar de estudio. Pues además de esto, deberíamos tener, en nuestro caso, si estamos hablando de marco muestral por área, la ubicación, ¿cierto? Es decir, deberíamos poner ciudad, estado, etcétera, etcétera. Pero usualmente se habla de un marco muestral como una lista. Y esa lista tiene identificadores y tiene características de tal manera que pueda ser un muestreo avanzado. ¿A qué me refiero con muestreo avanzado? Yo puedo decir, ok, vamos a restringir el muestreo de tal manera que solamente los estudiantes que estén en el segundo año, es decir, en el tercer y cuarto semestre, sean tenidos en cuenta. Entonces simplemente lo que hago es agarro la dimensión semestre y miro cuáles son 3 y 4, 3 y cuarto semestre, ¿cierto? Y esos voy a agarrar para mí. ¿No? También lo puedo hacer con porcentaje de beca, ¿cierto? Vamos a muestrear de tal manera que la beca sea mayor a 50, entonces sería 50, 60, 70, etcétera, etcétera. Y puedo hacer combinados, ¿no? Voy a muestrar de tal manera que el semestre sea tercero y cuarto y la beca sea mayor a 50. ¿No? Entonces puedo hacer combinaciones, para eso me sirve el marco muestral. ¿Sí?
¿Cuál es el problema con el marco muestral? Perdón. Se ha trabado, perdón. No sé si se traba la tablet. Déjenme compartir. Ok. El problema con el marco muestral es que no es fácil, ¿cierto? Es decir, si ustedes quieren hacer un marco muestral de la universidad, les puede costar algo, porque la cantidad de estudiantes de la universidad es considerablemente grande. Si queremos hacer un marco muestral de toda la población de Bolivia, es incluso más difícil, ¿cierto? Porque necesito ir sobre todas las personas que habitan el país. ¿No? Entonces, un marco muestral a veces no es factible, ¿cierto? ¿Por qué no es factible? Bueno, porque básicamente es casi que imposible hacer el marco muestral completo para toda la población. ¿Ya? Entonces, vámonos 5 minutos para 10 minutitos, de 11 y 5 a 11 y 15, y volvemos con esta tarea otra vez de la hipótesis. Esa sí la voy a dejar y luego vamos para tipos de muestras. ¿Ok? Entonces, 10 minutitos, 11 y 15, por favor, y volvemos.
Pero ¿qué información necesitan? Seguramente relacionada con género o relacionada con desempeño académico algunos. Entonces todo eso vayan pensando, ¿listo? Mañana lo discutimos más a detalle, es decir, vamos a generar una tablita que sea su marco muestral y vamos a ver si es posible acceder a esa información, ¿no? Porque no toda la información es accesible. ¿Listo? Es decir, no sé si la universidad les dé acceso, por ejemplo, a las notas de los estudiantes. Eso sería muy complicado, ¿no? Hay que ver, ¿no? Ok, ya vimos sesgo, ya vimos marco muestral, ahora vamos para tipos de muestreo. ¿Listo? Entonces, claramente, si yo quiero ir de población a muestra, yo necesito muestrear, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, hay un eslabón perdido ahí que no nos toca y es cómo se hace la muestra. Ya vimos que la muestra puede estar sesgada, pero tenemos que ver cómo se hace la muestra para que no esté sesgada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuál método se les vendría a la mente? Si quiero ir de una población a una muestra, ¿cómo escogerían ustedes a las personas que están en el sitio? Dependiendo de la cercanía. Dependiendo de la cercanía a ustedes. Sí. Eso puede ser, como hicieron seguramente. Con la tarea que les dejé, ¿cierto? De las personas que están afectadas por el aire. Entonces, está sesgado. Entonces, la que estaría sesgado hacia ustedes. ¿No? Otra forma es definir la población y simplemente agarrar personas al azar. Entonces, hay dos tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico, que tiene un componente grande de azar. Y está el muestreo no probabilístico, que no es al azar, ¿cierto? O tiene un componente muy pequeño del azar. El azar es suerte, ¿cierto? Es decir, suerte me refiero a qué tan probable es que los humanos puedan jugar un muestreo. Antes de eso, no sé si les ha pasado cuando ustedes han sido partícipes de encuestas de las que salen en televisión. Es decir, cuando la televisión arroja, digamos, antes de las elecciones, la televisión dice que tal candidato tiene tal porcentaje, tal candidato tiene tal porcentaje. ¿Alguna vez los han entrevistado o los han encuestado? ¿A alguien? En teoría, solo nos han mandado encuestas. Solo les han mandado encuestas, pero los han entrevistado en las entrevistas que salen en la TV, perdón, las encuestas que salen en la TV antes de las elecciones. No, creo que no. Creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, a mí tampoco me han entrevistado nunca. No sé cómo hacen ese tipo de muestreo, no estoy seguro. Lo que sí sé es que usualmente esas encuestas son muy sesgadas hacia la población. O hacia el candidato de turno, o hacia el candidato que va con los intereses del dueño de los canales. ¿Listo? Entonces empecemos. Probabilístico es totalmente al azar y no probabilístico es no hay azar o hay un componente de azar muy pequeño. Entonces el más simple es el muestreo aleatorio, bien simple, ¿cierto? Y básicamente lo que se hace es que se escogen las personas al azar, es decir, ustedes tienen todos un marco muestral y van a escoger al azar las personas que van a participar en esa encuesta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un estado quiere determinar qué porcentaje de población se ha vacunado contra la gripe, se pueden seleccionar individuos al azar y todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la encuesta. Eso es importante. Todos deberíamos tener la misma probabilidad, ¿cierto?, de ser incluidos en esa muestra. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de que Sebastián participe y la probabilidad de que yo participe debería ser igual, ¿cierto?
Entonces es totalmente al azar. ¿Listo? Tenemos nuestro marco muestral y agarramos personas al azar. ¿Listo? Muestreo sistemático. Básicamente es muy parecido al muestreo aleatorio simple. Solamente que la primera persona, el primer individuo, se escoge al azar. ¿Listo? El primer individuo se escoge al azar y los otros se escogen de forma equidistante. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo 20 individuos, ¿ya? 1, 2, hasta 20. El muestreo aleatorio simple, digamos, sería escoger números al azar, es decir, 1, 10, 5, 3, 2, 4. Ese es el muestreo aleatorio simple. Y el muestreo sistemático es escoger uno y luego equidistantemente los otros, es decir, voy a escoger 2 al azar, ¿cierto? ¿Listo? Y después voy a escoger todos los elementos del marco muestral que estén numerados con números pares, es decir, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? O puedo haber escogido al azar 1 y luego cojo 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces aquí está un ejemplo, dice, un grupo de investigación está realizando un estudio sobre el uso de las bibliotecas en una ciudad. ¿Listo? Obviamente las bibliotecas están numeradas de la 1 hasta la 2000 o 3000 que haya. ¿Listo? Para hacer la muestra representativa se confecciona un listado de todos los individuos de las ciudades, se llama muestral, ¿cierto? A cada uno se le asigna un número, ese es el identificador del individuo del marco muestral. Escogemos al azar el 700, es decir, la biblioteca número 700. Y vamos a seleccionar las bibliotecas en espacios de 15. Entonces la primera sería 700, luego 715, 730, 745, 60, 75, 90, 805, etc. ¿Listo? Es muy parecido al muestreo al azar, solamente que hay un patrón, es pseudo aleatorio. Ahora aquí sí cambia un poquito la cosa. Cuando hablo de muestreo por conglomerados, ¿cierto? Eso se realiza cuando los grupos se dividen de forma natural. ¿Listo? Entonces, como los individuos de la población están divididos de forma natural, ¿cierto? Ya lo que hago es, hago un muestreo aleatorio simple sobre cada uno de los conglomerados. ¿Listo? Entonces, hagámoslo con un ejemplo. Dice, un grupo de investigadores quiere estudiar las características de las construcciones en los barrios residenciales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la separación natural? O el conglomerado natural, pues serían los barrios, ¿cierto? Entonces tengo, digamos que tengo 8 barrios, ¿cierto? ¿Listo? Tenemos el barrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a escoger a 5 de ellos. Este sería el conglomerado 5, este sería el conglomerado 2, 3, perdón, 6 y 3. Voy a escoger esos 5, porque ya están separados naturalmente. Y dentro de esos barrios voy a hacer un muestreo aleatorio. ¿Listo? Entonces fíjense que naturalmente ya estaría separado el conglomerado, ¿cierto? ¿Listo? Vámonos para otro. Dice muestreo estratificado. Entonces tenemos aleatorio, simple, sistemático, por conglomerados, cuando la separación ya es natural, ¿cierto? Y estratificado. Entonces aquí sí se hace una población, digamos, artificial, una clasificación artificial. Entonces clasificamos en estratos a la población. ¿Listo? Los estratos son básicamente individuos con características similares,
como nacionalidad o clase social. ¿Listo? Y sobre cada grupo se realiza un muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el Estado está investigando la desigualdad del ingreso según el género. Para hacer la muestra representativa se divide la población según la clase social. ¿Listo? Entonces hicimos una estratificación en clase social. ¿Ya? Y se selecciona de manera aleatoria los individuos de cada estrato. Entonces fíjense, la diferencia, son parecidos, ¿no? El estratificado es muy parecido al por conglomerados, ¿cierto? Perdón, se trabó esto otra vez. De nuevo vuelvo. Perdón, estoy compartiendo. ¿Listo? Entonces vean que el estratificado es muy parecido al de conglomerados. Conglomerados ya son separaciones naturales, ¿cierto? Como barrios. Es una separación natural, no las tengo que clasificar en barrios. Mientras que estratificados son clasificaciones que yo mismo diseño, por ejemplo, a partir de la clase social. Estos todos son, fíjense que son muestras probabilísticos, se escoge al azar. ¿Listo? Entonces ya vimos aleatorio simple, sistemático, por conglomerados y estratificado. ¿Listo? Este es al azar totalmente, se escoge primero al azar y luego se escogen equidistantes. Por conglomerados ya está dividida la población naturalmente y estratificados divido yo a la población, de acuerdo a lo que yo quiero. Ahora los no probabilísticos, ¿listo? No probabilístico significa que no hay una componente de azar muy grande, o incluso no hay componente de azar. El primero es el bola de nieve, el muestreo bola de nieve, ¿listo? En el muestreo bola de nieve tenemos que contactar al menos a un individuo con las características deseadas y básicamente se le pide a este individuo, ¿cierto? Al que está aquí, al individuo que yo contacte, que contacte gente similar a él, es decir, a él o ella, con las características que yo quiero. ¿Listo? ¿Eso cuándo es útil? Eso es útil, por ejemplo, cuando el tipo de individuos que yo quiero no son muy comunes. Es decir, por ejemplo, personas que sufran una enfermedad, enfermedades raras, ¿cierto? Así se llaman, enfermedades raras, ¿cierto? Entonces no es muy común encontrar personas que tengan enfermedades que son tipificadas como raras. Otro escenario donde se aplica este muestreo bola de nieve es cuando la información que se necesita es demasiado sensible, ¿no? Es decir, personas que sufren cierto tipo de adicción o cierto tipo de enfermedad. Las personas no están diciendo que tiene esta enfermedad. Por ejemplo, el VIH, ¿listo? Entonces, es muy difícil encontrar a personas digamos, que tengan este tipo de enfermedad, VIH. Entonces, lo que se hace es se contacta a una persona y la persona empieza a regar la voz, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, un grupo de sociólogos quiere hacer una investigación sobre el... bueno, también para adicciones, ¿no? Las personas usualmente no dicen que son adictas, ¿cierto? Pero es muy probable que una persona adicta conozca a otras adictas, ¿cierto? Entonces, es básicamente bola de nieve. Básicamente bola de nieve porque si contamos, es un crecimiento exponencial, ¿no? Una persona le dice a dos, luego esto le dicen a dos, luego esto le dicen a dos, y así se va creciendo la bola de nieve. ¿Listo? Entonces, aquí un ejemplo dice: un grupo de sociólogos quiere hacer una investigación sobre el funcionamiento de una secta, ¿cierto? Pues una secta puede ser una secta religiosa, puede ser otro tipo de sectas, ¿no? Logran contactarse con un miembro que pertenece a este grupo y le solicitan que le brinde información sobre otros individuos que quieran participar en el estudio. ¿Por qué creen que se debe hacer bola de nieve aquí? O reformulo la pregunta: ¿ustedes creen que acceder a una secta es fácil
Manualmente es muy difícil, ¿no? Lo que tienen que hacer las personas es camuflarse. ¿Ya? Entonces, por eso aquí se utiliza la guía. Otra vez entrado. Perdón. Está tan lento. Un rato. Listo. Ok. Vámonos para el muestreo por cuotas. ¿Listo? Entonces, es muy parecido al estratificado. Pero la diferencia es que cuando yo vaya a hacer el muestreo, ese muestreo lo tengo que hacer acorde al porcentaje de cada estrato. ¿Listo? Pues primero, en el muestreo por cuotas, dividimos a la población en estratos, así como lo hicimos en estratificado, pero saco el porcentaje de representación de cada uno. Entonces, por ejemplo, el estrato 1 va a tener 10%, el estrato 2 va a tener el 15% y el estrato 3 va a tener el 75%. ¿Listo? Luego de eso, lo que tengo que hacer es, tengo que hacer un muestreo que sea proporcional a esta, digamos, a esta estratificación. Es decir, si voy a muestrear 100 personas, ¿cierto? En el muestreo por cuotas, yo tendría que decir que el estrato 1 tiene 10 personas, el estrato 2 debería tener 15 y el estrato 3 debería tener 75. Entonces, la cantidad de personas que yo muestré es proporcional a la cantidad o al tamaño del estrato. ¿Listo? ¿Ya? Pero es muy parecido al muestreo estratificado. ¿Vale? Y este sí tiene un componente del azar, porque cuando yo, estas 10 personas dentro de este estrato, yo las voy a identificar al azar, lo voy a escoger al azar. ¿Listo? Por ejemplo, si el gobierno nacional busca conocer los niveles educativos alcanzados según la edad. En la población, los mayores de edad están divididos en 3 estratos. Según franjas etarias. ¿Listo? Las personas de 18 a 40 representan el 40%, las personas de 41 a 60 representan el 35% y las demás, es decir, de más de 61 años, representan el 25%. Entonces se tiene que hacer una muestra representativa, es decir, 40% de las personas que yo encueste tienen que ser de 18 a 40, 35 de 41 a 60 y 25 de 61 años o más. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una encuesta en Bolivia, ¿ustedes creen que debería hacer un muestreo por cuotas? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? A ver, Nicole, ayúdame, por favor. ¿Qué crees? Cuando yo quiero hacer una encuesta en toda Bolivia, no un censo es preguntar a todos y cada una de las personas, una encuesta en Bolivia, para yo generar la muestra. ¿Ustedes creen que yo necesito hacer un muestreo por cuotas? ¿Y cómo serían esas cuotas? Ok, Belén, ayúdame. ¿Alguien alza la mano? ¿Quién fue? ¿Y que alza la mano? ¿Quién fue? Dale, Irene. Respecto al muestreo por cuotas, siento que la clasificación en estratos estaría bien para hacer un encuesta en Bolivia, ya que como estamos compuestos por diferentes departamentos que tienen poblaciones bastante variantes, hacer estratos de cada uno nos daría una visión más completa de lo que es
centralizado de personas. Es, Más, menos centrado. Exactamente. Entonces, Bolivia tiene 9 estados o departamentos, y cada departamento tiene una población, una cantidad diferente de población. Entonces, si yo quisiese hacer una encuesta para saber cómo está, cómo mi candidato, ¿cierto?, para cierta elección política le está yendo, yo no puedo hacer una muestra que diga está en Bolivia, ¿cierto? Yo no puedo hacer una encuesta donde 50% está, bueno, 75% está en Potosí, ¿cierto? Porque ya sabemos que el 75% de la población no está en Potosí. Entonces debería hacer una encuesta por estratos, ¿cierto? Es decir, estratificada, pero tendría que ser proporcional a la población de cada uno de los estratos, que serían los estados, ¿cierto? ¿Listo? El último sería muestreo por conveniencia, que es el que seguramente de pronto ustedes van a hacer porque les toca. Entonces, en un muestreo por conveniencia, básicamente se seleccionan los individuos que son más asequibles al entrevistador, tanto en tiempo como en lugar. ¿Listo? Entonces, ejemplo, un investigador está analizando las características de los estudiantes universitarios de medicina. Para seleccionar la muestra representativa, escoge algunos estudiantes de la universidad de su ciudad. ¿Listo? Es un muestreo por conveniencia, ¿cierto? Porque básicamente es el segmento de población que es más fácil para poder ser accedido. ¿No ven? ¿Listo? En el caso de lo que hicieron ayer, lo que van a subir hoy, cuando hicieron las encuestas, ¿a quién se las hicieron? La encuesta de la calidad del aire, ¿quién se la hicieron? No, le hizo a mi familia. La mayoría le hizo a su familia o a sus amigos, ¿no? Eso básicamente es un muestreo por conveniencia, porque básicamente es lo más fácil para ustedes, tanto en lugar como en tiempo, ¿cierto? Si quisieran hacer una muestra un poco más representativa, pues deberían hacer un estudio mucho más grande, es decir, probablemente tendrían que dividir la encuesta en edades, ¿cierto? Y tendrían que hacer un muestreo por edades, donde las edades tengan sus estratos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, es probable que ustedes caigan acá en un muestreo por conveniencia, básicamente porque ustedes van a hacer las encuestas a las personas que les contesten, básicamente. ¿Listo? Eso fue lo que pasó el semestre pasado con estadística descriptiva. Lo que ellos hicieron 50 o 100 encuestas, muy pocas, a las personas que contestaron. Entonces no hicieron un análisis de cuál es la población y cómo debe vivir la población, etc. ¿Listo? Entonces aquí llegamos a la tarea. ¿Ya? ¿Qué tipo de muestreo le conviene para probar su hipótesis y justifique su respuesta? ¿Listo? ¿Qué tipo de muestreo les conviene para probar su hipótesis? Va. Digamos, nos puede convenir un muestreo que tenga características de los muestreos, digamos, puede ser Podría ser. ¿Me puedes explicar? Para que algo final es como que conveniencia, lo vamos a hacer, Claro. O sea, de por sí hay conveniencia, pero si estamos Entiendo. Claro. Va a estar sesgada porque vas a hacer el muestreo a las personas más cercanas a ti, ¿cierto? Lo ideal sería evitar el muestreo por conveniencia. Si tú te vas a las diapositivas, una de las recomendaciones para evitar sesgos justamente es evitar el muestreo por conveniencia. ¿Listo? Pero si es el caso, digamos, ni modo, ¿no? Tendríamos que hacerlo por ahí. ¿Ya? Pero asumiendo que se puede acceder a toda la, digamos, a todo el espacio muestral, o a toda, perdón, a todo el marco muestral. ¿Qué tipo de muestreo les conviene a ustedes?
grupo de Fabiana. Pues vamos aquí al diagrama. De estos muestreos, ¿cuál le conviene a la hipótesis que ustedes van a probar o van a refutar? Siento que puede ser un muestreo aleatorio simple. ¿No es aleatorio simple? Sí. Ok. Por el hecho de que nuestra población en sí son los estudiantes privilegiados, o sea, nosotros. Ya. Y en sí no queremos, digamos, ver quiénes eran los jóvenes en el colegio y cómo están ahorita, no. Sino queremos que sea como que más diverso. Quiénes eran buenos, quiénes eran normales, quiénes eran menos buenos, digamos, y ahora cómo están, cómo pasaron a la etapa universitaria. Ya. El problema con el muestreo aleatorio simple es que necesitas un marco muestral, ¿cierto? Es decir, necesitarías tener una lista y de esa lista escoger al azar a todas las personas que quieren hacer la encuesta. Entonces, sí es conveniente, pero necesitas sistematizar el marco muestral. Ya. En sí, siento que somos poco, no creo que seamos tanto, porque somos 20 personas, así que siento que sí se podría hacer eso. Ya. Bueno, en ese caso hay que ver. Poner la lista en una de esas aplicaciones que te elige nombres al azar y Ya. eso es uno de los procesos para nuestra Ya. Ok, en ese caso, digamos como son 20, tú de hecho no estarías haciendo muestras. Si te pones a pensar, si tú agarras a los 20 y los entrevistas, ya no sería una muestra, sino sería un censo que estarías haciendo. ¿No es? Digamos, en ese caso tú estarías evitando todos estos problemas de sesgo, ya no los tendrías tú porque ya estás censando toda la población. Ahora, lo interesante sería que lo extendieras a toda psicología, porque ahí sí tendrías que hacer un muestreo. ¿Listo? Ahora, los que están... Sí. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer, digamos, que sacar una muestra de la población. Idealmente. Si nuestra población es chiquita, entonces tenemos que hacerla más extensa. Idealmente sería bueno tener una muestra para que más o menos entiendan cómo hacer la muestra. Pero si ya escogieron ese trabajo, pues lo que pueden hacer es simplemente hacer toda la población y ya la parte del sesgo de muestreo no existe para ustedes, porque si están entrevistando a toda la población no hay sesgo, es toda la población. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Sí, digamos en ese caso no tiene sentido hablar de sesgo porque ya estás entrevistando a todos, no hay sesgo. ¿Listo? Sesgo es cuando tú agarras una población y la conviertes en una muestra, eso sí. Bueno, podría haber sesgo de otro tipo, ¿no? Es decir, sesgo, ya no sería sesgo de infracobertura, sino que sería sesgo de respuesta única, otro tipo de sesgo. Pero ya infracobertura no. Ya, ahora los que están trabajando con todo psicología deberían usar un muestreo, pensaría yo, estratificado, ¿cierto? Estratificado, ¿por qué? Porque ustedes van a estratificar en semestres, ¿cierto? Primero, segundo, hasta donde estén. Van a sacar el porcentaje y dependiendo del porcentaje van a tomar, ¿cierto? A la cantidad de elementos que participan o de individuos que participan, ¿cierto? Entonces, pues repito, si está en el primer semestre, si 10% de todos los de psicología pertenecen al primer semestre, ¿cierto? 20% al segundo y así sucesivamente. Si ustedes agarran 100 estudiantes, 10 van a pertenecer al primero, 20 al segundo y así sucesivamente. Y así van a hacer un muestreo
este caso sería por cuotas, ¿cierto? Que es un muestreo estratificado, pero las cuotas se adaptan a la proporción de cada uno de los estratos. ¿Listo? Entonces, aprovechando que van a entregar mañana la tarea de sesgo, también pongan este punto, por favor, en support, eso sería para mañana. ¿Listo? Para hoy es la tarea de la encuesta que hicieron, la pequeña encuesta. Y para mañana es sesgo. ¿Qué tipo de sesgo? ¿Y qué tipo de muestreo les conviene? ¿Listo? Ahora si son, como les digo, si es una población de 20 personas, pues ya no hay sesgo, ¿no? Básicamente. ¿Les va? Por conglomerado, recuerda que son divisiones naturales que existen, como por ejemplo barrios, como vimos acá. Por conglomerados. Los semestres también ya es como que están definidos. Sí, pero fíjate que es verdad, puede ser por conglomerados o estratificado, como tú lo veas. Pero la cosa es que debería ser por cuotas. Es decir, tienes que adaptar el número de personas al porcentaje de personas en el semestre respecto a la carrera. ¿Listo? Entonces más bien sería... Lo mencionamos o tenemos que sustentar. Sustenten por qué necesitan por cuotas o por qué necesitan estratificado por conglomerados, aleatorio simple, o por qué no necesitan muestreo, ¿cierto? No necesitan muestreo si la población es demasiado pequeña. ¿Listo? Dice, ¿no? Pregunta, entonces nuestra población por el tiempo de tiempo puede ser de 50 días solo de segundo año. ¿Cuál es tu hipótesis? El tema de si las actividades extracurriculares podrían afectar el rendimiento académico. Claro, idealmente debería ser todo psicología para que tengan que hacer muestras. ¿Listo? Pues, si ustedes consideran que con el segundo semestre está, pues bienvenidos, pero no sería tan interesante, ¿no? ¿Listo? Ok, vamos a hacer algunos ejemplos para acabar la clase. Dice, un equipo de investigadores está analizando las opiniones de la población sobre la reforma de una ley o de una ley. Para seleccionar la muestra representativa se divide la población en 4 grupos etarios: 18 a 30, 30 a 45, 46 a 60 y mayores de 60. Y después se escogen de manera aleatoria. Este sería muestreo estratificado, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, de hecho. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente. ¿Por qué estratificado? Porque estoy básicamente dividiendo yo a las personas en estratos que son los años. ¿Listo? Sería por conglomerados si además de eso pongo los porcentajes, ¿cierto? Porcentaje, y dependiendo del porcentaje hago el muestreo. Siguiente, un equipo de investigación busca saber cuál es el ingreso promedio de la población de una ciudad. Para realizar la muestra representativa se hace una lista de todos los individuos. A cada uno se le asigna un número y con un programa informático especial se escogen 300.000 personas. ¿Qué tipo de muestreo es? ¿Alguien me puede ayudar? Es aleatorio simple, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo con un software informático escojo a las 300.000 personas. Ese sería el aleatorio simple. Entonces, si ustedes quieren hacer un aleatorio simple, lo primero que tendrían que hacer es registrar a todas las personas, o a las que más puedan, ¿cierto? En una lista. ¿Listo? Y luego de eso la van a escoger al azar con Excel o con lo que quieran. ¿Listo? No sería al azar, no confundan, no sería al azar si yo salgo y empiezo a hacer encuestas
a las personas que me encuentre. ¿Por qué? Porque sería un muestreo por conveniencia. Por conveniencia, porque me conviene a mí esa hora, porque no tengo clase, y me conviene a mí este lugar, porque es el lugar donde siempre estoy. Creo que alguien había alzado la mano. ¿No? Ok. Entonces, ojo, no confundan conveniencia con aleatorio. Aleatorio es totalmente aleatorio. ¿Listo? Es decir, yo agarro a las personas y esas personas pueden encuestar sí o sí en lo que más se pueda hacer. Por conveniencia es salir y empezar a preguntar a la persona que me encuentro. Tiene un componente de aleatoriedad, pero no es tan aleatorio. El Ministerio de Educación busca determinar cuáles son las características que diferencian a las universidades públicas de las privadas. Sería como esa representativa de 10 universidades públicas y 10 privadas. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de muestreo sería? Sería muestreo por conglomerados, ¿cierto? O incluso estratificado. Eso no está muy... Conglomerados cuando son divisiones naturales. Podemos decir que hay divisiones naturales que hay privadas, ¿cierto? Entonces sería un muestreo por conglomerado. Conglomerados son divisiones naturales, como por ejemplo el ejemplo que habíamos dicho, los barrios. Los barrios son divisiones naturales, ¿cierto? Y estratificados es cuando yo divido a la población de acuerdo a un criterio que yo quiero. ¿Listo? Entonces este tiene más cara de ser por conglomerados, porque ya naturalmente las universidades públicas y privadas básicamente se dividen naturalmente. No tengo que hacer yo la división con un criterio. Siguiente, un grupo de investigadores está haciendo un estudio sobre un servicio secreto de inteligencia. Para realizar la selección de la muestra representativa, deberá contactar a una persona que haya trabajado en esta agencia y lograr que brinde información de otros individuos que quieran participar en las entrevistas. Entonces, ¿qué tipo de muestreo es ese? Sería bola de nieve, básicamente, porque bola de nieve, yo hago que la voz básicamente empiece a correr, o se riegue, ¿cierto? Eso sería bola de nieve. Así que aquí es difícil, porque estamos hablando de un servicio secreto de inteligencia y no todas las personas, digamos, han interactuado con el servicio secreto de inteligencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo claro? Creo que no listo. Ok. Déjeme compartir brevemente lo que vamos a ver mañana, porque nos queda un poco de tiempo. Que mañana sí vamos a ver un poco de matemática. ¿Listo? Entonces, un ratito. ¿Esto qué es? Ya. No, perdón. Ok. Entonces lo que vamos a ver mañana es básicamente distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Pregunta, ¿qué distribuciones de probabilidad vieron en estadística descriptiva?
concepto de distribución de probabilidad? Hicimos probabilidad, hicimos probabilidad, Ya. Entonces seguramente vieron binomial, ¿cierto? Vamos a entender qué es una distribución de probabilidad primero, ¿cierto? Vamos a ver cómo construir una distribución de probabilidad de acuerdo a la frecuencia relativa, que es más interesante. ¿Listo? Vamos a ver cómo calcular el valor esperado y la varianza de una distribución de probabilidad. Hacemos ejemplo. ¿Listo? Y luego vamos a pasar a distribuciones de probabilidades continuas. ¿Listo? Es decir, ¿qué pasa cuando las variables son variables como el tiempo, donde el tiempo puede tomar cualquier hora, o cualquier, digamos, hora, minuto, segundo? Entonces, ¿cómo digamos, hacemos eso? Y finalmente, eso simplemente es un cálculo de áreas que les voy a enseñar, ¿ya? Y finalmente, igual que estamos haciendo todo el tiempo, después de hacer unos ejemplos, vamos a retomar la hipótesis que ustedes tienen, ¿listo? Van a tratar de formular una pregunta, la primera pregunta de su encuesta, y van a tratar de inferir si la distribución de probabilidad es una distribución uniforme, que es la que vamos a ver mañana, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver mañana. Parece harta matemática, pero no se preocupe, es matemática sencilla, básicamente es cálculo de áreas. Pero hay que entender de dónde viene esta área. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer mañana. No se les olvide, por favor, subir la tarea hasta medianoche de la encuesta y les voy a abrir ya la tarea para que suban. Sesgo y tipo de muestreo que ustedes quieren hacer o les convendría hacer. ¿Listo? Pues nos veríamos mañana. Misma hora, mismo canal. No sé si mañana sí haya clases presencial o no, dependiendo. ¿Listo? ¿Listo? Hasta luego.